Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy. Estamos aquí con un vídeo que ha estado generando muchísima expectativa, algo que muchos de ustedes han estado pidiendo y esperando con ansias. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha capturado la atención de miles, si no millones, de personas en el mundo del entretenimiento, la relación entre Mert y Afra. Sí, así como lo escuchan, vamos a revelar los detalles impactantes que rodean su vínculo, un tema que ha dado mucho de qué hablar y que, honestamente, ha mantenido a muchos con la intriga a flor de piel. Prepárense porque tenemos información jugosa, detalles que quizás no sabían y una perspectiva fresca sobre lo que realmente está sucediendo con esta pareja tan comentada. Y antes de sumergirnos en todo este fascinante cotilleo, recuerden que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botón de suscripción y activar la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Ahora sí, vamos a la acción y desvelamos el misterio de Mert y Afra. El mundo del espectáculo turco y en general el internacional, ha sido testigo de innumerables parejas que para bien o para mal, terminan acaparando titulares. Pero hay algunas que por la conexión que proyectan en pantalla o por el carisma individual de sus protagonistas, trascienden la ficción para convertirse en objeto de deseo y especulación en la vida real. Ese es precisamente el caso de Mert Ramazan-Demir y Afra Sarachoglu, los protagonistas de la exitosa serie Yalan, o El pájaro soñador, como se le conoce en algunos mercados. Desde que empezaron a trabajar juntos, la química entre ellos fue palpable, tan intensa y natural que los fans no tardaron en empezar a especular sobre si su relación iba más allá de los sets de grabación. Al principio, como suele suceder en estos casos, ambos se mostraban cautelosos. Respondían a las preguntas de la prensa con sonrisas esquivas y respuestas genéricas sobre la amistad y el respeto profesional. Sin embargo, la insistencia de los medios y, sobre todo, la avidez de los seguidores por verlos juntos fuera de cámara, empezaron a tejer una telaraña de rumores. ¿Eran solo buenos amigos que se llevaban increíblemente bien? ¿O había algo más, una chispa que se encendió y que intentaban mantener en secreto? Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de teorías, y cada foto, cada like, cada comentario era analizado al milímetro. Los primeros indicios de que algo más podría estar sucediendo surgieron de manera sutil. Se les veía juntos en eventos, en cenas con amigos comunes, e incluso en viajes cortos que, aunque justificados como parte de compromisos laborales o descansos merecidos, alimentaban las sospechas. Había una complicidad en sus miradas, una cercanía física en las fotos que parecían ir más allá de la cordialidad. La revista Gekce de Turquía, siempre atenta a los movimientos de sus celebridades, fue una de las primeras en publicar reportes sobre una posible relación. Hablaban de citas discretas, de momentos compartidos lejos de los focos. Pero el verdadero punto de inflexión, el que hizo que el misterio se volviera casi insostenible, llegó con las vacaciones. Afra Sarachoglu fue vista disfrutando de unos días de descanso en Bodrum, un destino turístico muy popular en Turquía. Inicialmente se pensó que estaba sola o con amigas. Sin embargo, las fotos que empezaron a circular la mostraban acompañada, y era Mert quien estaba a su lado. Estas imágenes, aunque de baja calidad en algunos casos, eran innegables. Estaban juntos, relajados, disfrutando del sol y la compañía mutua. La especulación se transformó en una casi certeza para muchos. A partir de ese momento, la dinámica de las noticias sobre ellos cambió. Ya no se trataba de rumores, sino de reportajes que intentaban confirmar lo que parecía obvio. La prensa turca se volcó en seguir sus pasos. Se habla de que pasaron tiempo juntos en la casa de Afra, de que Mert fue visto saliendo de allí en la madrugada, de salidas nocturnas discretas. Cada detalle, por mínimo que fuera, era amplificado. La presión sobre ellos debió ser inmensa. Imaginen ser dos jóvenes actores en la cima de su fama, con sus vidas constantemente escrutadas por miles de personas. Lo que hace esta relación tan fascinante, más allá de la química en pantalla, es la forma en que han manejado, o intentado manejar, su vida privada. A diferencia de otras celebridades que buscan la exposición, Mert y Afra han optado por un perfil bajo en lo que respecta a su vida sentimental. Esto, paradójicamente, ha generado aún más interés. Cuando uno intenta ocultar algo, la curiosidad se dispara. Hemos visto cómo en entrevistas, al ser consultados sobre su relación, ambos suelen responder con una sonrisa, tratando de desviar el tema o hablando de la profunda amistad que los une. Pero,
Hay gestos, miradas, una forma de referirse el uno al otro que sugiere un lazo más fuerte. Por ejemplo, en ocasiones se les ha visto apoyándose mutuamente en sus proyectos individuales, con comentarios elogiosos y un claro respeto por el trabajo del otro. Esto, aunque puede ser signo de una gran amistad, en el contexto de tantos rumores, adquiere un significado especial. Uno de los detalles impactantes que ha salido a la luz, y que ha sido comentado por varios medios, es la supuesta cercanía que han desarrollado con las familias del otro. Se ha rumoreado que Mert ha sido presentado a la familia de Afra, y que la relación entre ellos es buena. De igual manera, se habla de que Afra también ha tenido la oportunidad de conocer a la familia de Mert. Este es un paso significativo en cualquier relación, y más aún cuando se trata de figuras públicas cuyas vidas están bajo el microscopio. Sugiere una seriedad y un compromiso que va más allá de una simple aventura o un romance pasajero. Otro aspecto que ha llamado la atención es la forma en que, a pesar de la presión mediática, han logrado mantener la calma y, en muchos casos, continuar con su trabajo de manera profesional. Es un equilibrio delicado, y ambos parecen estar navegando en él con una mezcla de madurez y quizás, también con el apoyo mutuo. No podemos olvidar la reacción de los fans. La mayoría de ellos, encantados con la idea de que Mert y Afra estén juntos en la vida real, han sido sus mayores defensores y promotores. Celebran cada aparición conjunta, cada indicio de romance. Han creado comunidades en línea dedicadas a seguir cada detalle de su posible relación, compartiendo fotos, vídeos y especulaciones. Para ellos, esta pareja representa la culminación de la magia que ven en pantalla. Sin embargo, también hay quienes prefieren respetar su privacidad y no especular en exceso. En el mundo del entretenimiento, las relaciones son a menudo efímeras, pero cuando una pareja como Mert y Afra, con tanta química y tanto arrastre, parece consolidarse, genera un interés genuino. Los detalles impactantes no son solo los viajes secretos o las cenas privadas, sino la construcción de un vínculo que parece estar creciendo a pesar de las adversidades y el escrutinio público. A lo largo de este vídeo, hemos intentado desentrañar los velos que rodean esta misteriosa relación. Hemos repasado los primeros rumores, las apariciones públicas, los viajes que confirmaron las sospechas y los detalles que sugieren una conexión profunda y real entre Mert y Afra. Si bien es cierto que hasta que ellos mismos lo anuncien oficialmente, siempre existirá un grado de especulación, la evidencia y la persistencia de los rumores apuntan a que esta pareja va más allá de la ficción. La forma en que se apoyan, la cercanía con sus familias y la aparente calma con la que navegan la atención mediática son indicios claros de que algo especial está sucediendo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan intrigante. Espero que hayan disfrutado de descubrir estos detalles conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la relación de Mert y Afra. ¿Creen que son pareja? ¿Les gusta la idea? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, que siempre leo todo y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les pareció interesante y emocionante, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y revelaciones. Hasta pronto.